Voy a compartir mi pantalla y nos vamos a ir para el curso de Historia del Perú. ¿Ya? Historia del Perú, chicos. Vamos a hablar el día de hoy. ¿Lo ven todos? ¿Me escuchan bien? ¿Un dedito arriba? Ya, perfecto. Muy bien, apaga. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Entonces voy a dar inicio a la explicación de esto. Vamos a hablar el día de hoy sobre el Virreinato del Perú, su organización y su economía. Sabemos que el Virreinato del Perú es una época de nuestro Perú, lo que pasó en nuestro Perú. Como ustedes muy bien saben, niños, todos los indígenas trataron de resistirse en contra de estos conquistadores que habían venido acá al Perú, ¿no? Porque vieron que eran abusivos con ellos, que no los respetaban, y se enfrentaron con ellos, se enfrentaron con los conquistadores, dando esto, pues, que los triunfadores de ello fueron los conquistadores, fueron ellos. Y esto hizo, pues, que acabara con la resistencia indígena. Pero luego de esto, ¿qué pasó? Sabemos que estos españoles, estos conquistadores, vinieron al Perú con el sentimiento de querer obtener riquezas. Con ese sentimiento vinieron acá. Es por ello, niños, que empezaron a haber una pequeña discusión entre Pizarro y Almagro. Entre Pizarro y Almagro, entre ellos dos. Empezaron a enfrentarse. Empezaron a ver entre ellos mismos una discusión. Almagro sentía que Pizarro tenía más riquezas y mucho más poder que él. Es por ello que se enfrenta a Pizarro. Y las personas que estaban con Almagro se les decía almagrista. Y a las personas que estaban con Pizarro le decían pizarristas. Entonces hubo un enfrentamiento entre ellos. Esto ya de lo que empezaba a ser una incomodidad en Diego, en él, en Almagro, esto empezó a crecer, a haber más discusiones, y esto provocó un enfrentamiento. Este enfrentamiento provocó la muerte de Almagro, de él. Murió Almagro. Entonces, las personas que estaban con Almagro no se quedaron con los brazos cruzados. Estaban molestos, estaban airados. No, esto no se va a quedar así. Esto es venganza, dijeron los almagristas, al ver que su líder, Diego de Almagro, había muerto. Entonces, los almagristas quisieron matar ¿a quién? A Francisco Pizarro, a él, lo quisieron matar. Esto llegó a oídos del rey de España, de él, de Carlos I, llegó a oídos del rey de España. Entonces dijo, no, esto no puede pasar, voy a poner orden. Estos conquistadores ya están sobrepasándose, tienen mucho poder. No. El rey mandó virreyes al Perú para que ellos sean representantes de quién, del rey. Entonces, los indígenas ya no tenían que rendir cuenta a ningún conquistador. Ahora tenían que darle cuenta ¿a quién? Al virrey. Al virrey. Entonces, este cambio hizo que ya no se llamara Tahuantinsuyo, sino se llamara virreinato. Ahí donde se da inicio al virreinato del Perú. El virreinato del Perú ahora iba a estar gobernado por un virrey, pero el virrey
cumplía las órdenes ¿de quién? Del rey de España. Tampoco no se mandaba solo. El rey de España es el que mandaba órdenes al virrey y el virrey las cumplía acá. Y todos los indígenas rendían cuentas al virrey. Acá en el Perú existieron, niños, 40 virreyes. En el Perú existieron 40 virreyes. Entre estos 40 virreyes, el primero fue Blasco Núñez de Vela. ¿Qué es él? Blasco Núñez de Vela. Él fue el primer virrey. El último virrey fue él, José de la Serna. José de la Serna fue el último virrey. Las audiencias fueron pequeños tribunales de justicia, que eran ellos. Sus integrantes se llamaban oidores. Ellos controlaban los actos del virrey. Todo lo que hacía el virrey era controlado por estos integrantes llamados oidores, integrantes de audiencias, de estas audiencias. Entonces, si pasaba algo con el virrey, una acción inadecuada, ellos avisaban ¿a quién? Al rey de España, ¿ya? Que era Carlos I. Así era la organización en la época del virreinato. La máxima autoridad era el rey de España. El rey de España dirigía al virrey que estaba acá en Perú. El virrey era la autoridad acá y todos los indígenas rendían cuentas a él, ya no a los conquistadores. Ellos ya desaparecieron. Ya no tenían ninguna autoridad para decirle nada a los indígenas. Eso ocurre, ¿por qué? Porque empezó a haber un enfrentamiento entre Almagro y Pizarro. Ellos no estaban contentos, ellos querían más poder, querían más riquezas. Es por eso que el rey de España manda al virrey para poner orden en ese lugar. ¿Cómo fue la economía? Bueno, durante la época del Tahuantinsuyo, las principales actividades a las que se dedicaron los indígenas fueron la agricultura y la ganadería. Pero esta gran ambición que los españoles tenían hicieron que estas actividades que realizaban los indígenas fueran desplazadas, pasaron a un segundo plano, a un segundo lugar. Y la minería se convirtió en la actividad principal, es decir, que sacaban oro de estas grandes cuevas, sacaban oro. Y los encargados de trabajar en las minas no eran los españoles. ¿Eran quién? Los indígenas. Ellos eran los encargados de trabajar en estas minas para sacar dinero. Pero lo hacían de una forma obligatoria. O sea, quiera o no quiera, tenía que ir a trabajar. Y sobre todo, no recibían ni un solo dinero. Ninguna recompensa por su trabajo. No recibían nada, absolutamente nada. Ellos estaban siendo explotados y muchos de ellos morían debido al excesivo trabajo, al maltrato y la poca comida que estos hombres recibían. Así fue, niños, la organización y la economía en la época del virreinato. Sabemos ahora que el enfrentamiento que tuvo Diego de Almagro y Francisco Pizarro provocó que el rey de España mandara ¿a quién? Al virrey, para que ponga orden. Y es en ese momento
que deja de ser Tahuantinsuyo y se llama virreinato del Perú. La autoridad, ¿quién era en esa época? El virrey, pero el virrey, no se mandaba solo. La máxima autoridad era el rey de España. El rey de España sabía absolutamente todo lo que pasaba y todo lo que hacían los virreyes. ¿Alguna pregunta, chicos? Yo mis, ¿Sí, Cevitas? ¿por qué Yo también, Miss, tengo una pregunta. Ya, un ratito en orden, por favor. Cevitas, ¿te escucho? ¿por qué los españoles querían más dinero? Porque Y eran no le ambiciosos. pagaban, Eso es la a la ambición. gente. Eso es la ambición, querer más. Las personas ambiciosas nunca van a satisfacerse con un poco. Por más que tengan mucho, nunca va a ser suficiente. Esas son las personas que son ávaras, que quieren tener más, más y más. Dime, Génesis. Miss, yo también tengo una pregunta. Ya. Miss, Sí, hija. creo que ya se me olvidó. Ya, entonces, mientras te acuerdas, pasamos a Camila. Camila. Miss, ¿por qué los que trabajaban comían poca comida? Porque ese es el trato que le daban los españoles. A los españoles no le importaban las vidas de los indígenas, si morían o tenían hambre, si tenían necesidades, no les importaba. Simplemente ellos querían que saquen oro, oro, oro y más oro. ¿Alguna otra pregunta? Miss Sí, Claudia, sí, Cristel, te escucho, hija. ¿y por qué el último fue no, ¿quién fue para que todos trabajen y no consiguen ni un dinero? ¿Quién fue, perdón, quién fue qué? ¿Quién fue el malo o el bueno para que todos trabajen ahí y que no ganen ni un dinero? A ver, lamentablemente los virreyes que estaban en ese momento reinando en ese lugar, en Perú, ellos lamentablemente no estaban pues preocupados por el bienestar de los indígenas, ¿no? Simplemente lo veían como esclavos. Y esos esclavos pues no tenían ningún beneficio, ni debían de tener nada, ¿no? Simplemente querían de ellos su mano de obra, es decir, su trabajo, para solamente adquirir el oro que ellos querían tener cada vez más y más. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Muy bien. Vamos a pasar, chicos, ahora a nuestro curso de RM, razonamiento matemático. Listo, a ver. Vamos a hablar el día de hoy sobre la medida de longitud. Bueno, siempre nosotros estamos rodeados de varios objetos, de nuestro ropero, nuestras mesas, nuestro televisor, nuestras computadoras, etc. Habrá existido en algún momento que habremos querido saber cuánto mide tal vez nuestro cuaderno, o cuánto mide tu mesa, o tu silla, o de repente cuánto medirá tu mamá. De repente tu mamá es más alta que tu papá, o de repente tu papá es más alto que tu mamá, o de repente tu hermano es más alto que tú. ¿No es cierto? Y nos hemos preguntado, ¿cuánto medirá mi hermano? ¿O cuánto medirá mi computadora? Porque tal vez no entra mucho acá en mi mesa, necesito algo más pequeño. Siempre ha habido la necesidad de querer medir, ¿no es cierto? Ahora, para nosotros poder medir un objeto o una distancia, vamos a utilizar las siguientes medidas. Para medir cosas pequeñas, vamos a utilizar el centímetro. O de repente, la regla, ¿no? Que es más accesible a lo que tú tienes. Y se representa el centímetro por cm. Punto. Miren,
en minúscula, cm, cm. cm punto es la abreviación ¿de quién? De la palabra centímetro. Eso lo vamos a utilizar para medir objetos pequeños, pequeños. Por ejemplo, a ver un ratito, voy a sacar mi plumoncito, ya. Acá tengo un tajador rojo. Mire, acá tengo una regla. Hay varios tipos de medidas de reglas, ¿ah? Hay de 20, creo de 30 centímetros, unos de 15 nada más. Acá tengo una reglita. ¿Se mide desde dónde? Desde el 0. Se empieza a medir desde el 0, desde acá, ¿ya? Por ejemplo, acá tengo una regla y quiero medir la longitud de mi tajador. ¿Cuánto medirá? Según lo que observamos y vemos acá. 3 centímetros. 3 centímetros, 3 centímetros. Uy, Miss, ¿tengo que escribir todo esto? Centímetro. No, podemos escribir la abreviación, que sería cm. 3 centímetros. Centímetros es para las medidas pequeñas. ¿Ya? Para medidas pequeñas. Ahora, acá tengo un clipper. Le estoy midiendo con mi reglita. ¿Cuánto medirá mi clipper? 5 centímetros. 5 centímetros. Recuerdo, participo y apago mi micrófono. ¿Ya? Listo. Acá tengo una tijera. Una tijera. ¿Cuánto medirá mi tijera? 8 centímetros. 8 centímetros, ¿no es cierto? Recuerdo que la abreviación de mi centímetro es cm nomás, ¿no es cierto? Listo. Ahora, apagamos por favor el micrófono. Ahora, pero Miss, ya, eso es para objetos pequeños, ¿no? Ya yo puedo agarrar mi regla, mi cinta métrica y puedo medir. Pero ¿qué pasa si yo quiero medir, por ejemplo, a mi papá? Quiero saber cuánto mide mi papá. O tal vez quiero saber cuánto mide por ejemplo, mi silla. Tienes que tener una regla grande. Claro, una cinta métrica, ¿no es cierto? Ahora, para medir objetos... Tiene una regla grande. Muy bien, apagamos por favor. Cuando nosotros tenemos ya objetos más grandes, se va a medir por medio del metro. Por medio del metro. El metro, su abreviación es M. Disculpa, ¿aquí podemos hacer? Razonamiento matemático, razonamiento matemático. ¿Ya? El metro es igual a 100 centímetros. Cada metro es igual a 100 centímetros. Es decir, desde el 0 hasta el 100 es un metro. Y si voy desde el 0 hasta el 200, ya sería 2 metros. ¿Por qué? Porque cada metro es igual a 100 centímetros. Es decir, que tú mides desde el número 0 y llegas hasta el número 100, todo eso es un metro, ¿ya? Cuando yo voy a medir objetos más grandes, ya se va a medir por medio del metro, ¿ya? Por ejemplo, este arbolito que tengo acá. Este arbolito mide 5 metros. 5 metros. Y si tengo un edificio grande, por ejemplo, que hemos visto nosotros cuando hemos salido algún momento, hemos visto esos edificios grandes, de repente puede medir 15 metros o tal vez 20 metros, según la altura que tenga. ¿No es cierto? Por ejemplo, acá en mi refri mide 2 metros. Mi laptop o mi computadora mide 1 metro. Este camión, por ejemplo, si lo mido, medirá 4 metros. Eso ya se representa cuando vas a medir objetos más grandes, lo vas a representar por
metros. La abreviación es M. Pero si ya son objetos pequeños, lo vas a representar o la medida va a ser por centímetros. ¿Ya? Esta es la regla, ¿no es cierto? Esta es la regla. Si ustedes observan bien en su reglita, si observan bien, esto es 1 centímetro. Miren, todo esto es 1 centímetro. Este es otro centímetro. Acá hay 2 centímetros, 3 centímetros y así sucesivamente. Pero, Miss, ¿qué es estos palitos que están acá adentro? Esos se le llaman milímetros. Milímetros, es decir, que son más pequeñitos. Y dentro de ellos hay 10 milímetros. ¿10 milímetros? A ver, Miss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cada centímetro tiene 10 milímetros. Cada centímetro tiene 10 milímetros. Los milímetros son estos palitos chiquititos que tú vas a poder observar en tu regla. Es por ello que de repente yo puedo tener un lápiz, ¿no? Por ejemplo, yo puedo tener un lápiz. A ver, y mi lápiz es hasta por acá. Imagínate. Mira, escucha. Por acá está mi lápiz, ¿no? A ver, bueno, este lápiz está un poco feíto. Imaginemos que es un lápiz. Ahora, si yo mido este lápiz, uy, Miss, pero no llega al 4, ¿ah? Entonces, ¿qué hacemos? Mide 3 centímetros y cuento. 1, 2, 3, 4, 5. Mide 3.5 centímetros, Miss. Siempre los milímetros los vas a separar por el puntito primero. Si tú encuentras milímetros, lo vas a separar por el puntito. 3.5 centímetros, Miss. Pero si pasa, Miss, entonces sería 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, exacto. ¿Vieron? Ahora ya sabemos que los palitos que vemos dentro de nuestra reglita, estos chiquititos, se llaman milímetros y que dentro de ella hay 10 milímetros. Acá, chicos, por ejemplo, tengo un lapicero. Recuerdo, siempre mido desde el 0. Ya, siempre voy a medir desde el 0. Acá tengo un lapicero. Este lapicero me están pidiendo cuánto mide. Si es objeto pequeño, lo voy a medir en centímetros, no en metros, en centímetros. Ahora tengo... ¿Cómo? 10 centímetros. Exacto, 10 centímetros. Puedes escribir así la palabra completa o también lo puedes poner su abreviación, CM, puntito. El otro 7 centímetros, Miss. El pescadito, 7 centímetros, ¿no es cierto? 7 centímetros. Mi flor. Vale 11 centímetros. No, mi flor. 12 centímetros. centímetros. Muy bien. Listo. Miss, ahora, ¿cómo voy a expresar? Ya, muy bien, chicos, apagamos, por favor, el micrófono, apagamos. Miss, acá veo que hay, acá dice 100 centímetros, 500 centímetros, 900 centímetros. ¿Cómo lo voy a pasar a metro? Recordamos, niños, que 1 metro es igual a 100 centímetros. Es decir, que yo desde el 0 cuento hasta el 100, eso es 1 metro. Ese es 1 metro, es igual a 1 metro. Entonces, 100 centímetros será igual a 1 metro. O acá adentro mejor. 1 metro.
500 centímetros. ¿Cuántos metros habrá? Si en un metro es igual a 100, 500 centímetros, ¿cuánto será? 5 metros. 5 metros. Si cada 100 centímetros es un metro, ¿cuántos metros habrá en 500 centímetros? 5 metros. Si acá, por ejemplo, tengo 900 centímetros, 900, ¿ah? 9 metros. 9 metros, perfecto, 9 metros. En 600 centímetros, 6 metros. 6 metros. Porque cada 100 es un metro. Acá, 300 centímetros. ¿Cuántos metros habrá? 3 metros. En 800 centímetros, ¿cuánto será? 8 centímetros. 8 metros, porque cada 100 centímetros es un metro. Acá es 8 metros. Acá, en 700 centímetros. 7 metros. 7 metros, perfecto. Acá, en 200 centímetros. 2 metros. 2 metros. 2 metros. Y listo. Por ejemplo, niños, acá dice, John está midiendo una tabla que tiene 1 metro y 35 centímetros de largo y quiere saber cuántos centímetros tiene en total la tabla. Entonces yo digo, escribo, 1 metro es igual a 100 centímetros más 35 centímetros. Y pongo 35 centímetros en sus unidades decenas, recuerdo, ¿no? 135. Y sumo. ¿Cuántos centímetros habrá? 135 centímetros. ¿Vieron? Acá, por ejemplo, David mide 1 metro y 38 centímetros de estatura. Miren, ¿cuántos centímetros mide David? Si 1 metro es igual a 100 centímetros más 38 centímetros, será 138 centímetros. David mide 138 centímetros. Muy bien. Acá dice, Dina compró un rollo de 275 metros de tela, de las cuales utilizó 168 metros. ¿Cuántos metros de tela le quedan? Fácil. Me dice que tuvo 275 metros de tela. 275 metros. Dina compró un rollo de 275 metros de tela, de los cuales utiliza 169 metros. ¿Será una suma o será una resta? Niños, ¿suma o resta será esta operación? Suma. Resta. Resta, porque dice que ha utilizado, y si ha utilizado es que tiene menos. Ha utilizado 168 metros. Miss, le queda 107. Exacto, le queda 107 metros. ¿Qué hemos hecho? Simplemente hemos restado. 107. Le quedan 107 metros de tela. Y listo. ¿Vieron? Recordemos, chicos, recordemos que para poder medir objetos pequeños va a ser utilizado por el centímetro, lo va a representar el centímetro. Pero ya cuando son objetos más grandes,
Se va a medir por metros, ¿ya? Por metros, no te olvides. ¿Sí, Yoshimi? Se puede pasar al último porque no he terminado. Ya. ¿Ahí? Ahora, chicos, ustedes tienen su tareita. También pueden jugar, por ejemplo, con las medidas de longitud. Pueden medir, por ejemplo, a su papá. De repente, ¿cuánto mide tu papá? De repente, ¿cuánto mide tu mamá? ¿Quién es más alto? ¿Tu mamá, tu papá? O de repente, entre tus hermanos, a ver, vamos a ver quién más alto o cuánto tú mides exactamente. Puedo... En mi casa, mi papá y mi hermano Gabriel. Claro, tú lo puedes saber, puedes verlo a simple vista, ¿no? Pero no sabes exactamente cuánto mide tu papá. Entonces tú puedes jugar, puedes agarrar tu cinta métrica y puedes medir a tu papá o a tu mamá, a tus amigos, a tus primos, a tu hermanito, etc. ¿Ya, chicos? Muy bien, mis amores. Hemos culminado esta primera parte. ¿Regla, Miss? Claro, no, con la regla ya es más pequeño, ahí está en centímetros. Recuerda que 100 centímetros es igual a 1 metro. Y obviamente tu papá va a medir más de 1 metro, por eso necesitas ya una cinta métrica. Ajá, una cinta métrica, ya tendrías que utilizarla, algo más grande ya. ¿Vamos a tomar geometría? Sí, regresamos chicos, nos conectamos a las 10 para continuar con nuestro curso de geometría.